No es una película, no es una serie de narcos, es la vida real. Y ocurrió a plena luz del día, en Culiacán, Sinaloa. Aquel 17 de octubre de 2019, México entero fue testigo de una escena digna de guerra. Convoys blindados con hombres encapuchados, helicópteros militares en el aire, fuego cruzado en las calles, y un gobierno que tuvo que rendirse para evitar una masacre. ¿Te imaginas eso? Un país que retrocede ante un grupo criminal. Ese día no fue cualquier operativo, fue una humillación nacional transmitida en tiempo real. Y aunque ya hayas escuchado sobre el Culiacanazo, nadie te ha contado lo que realmente pasó minuto a minuto. Cómo una ciudad se convirtió en zona de guerra, por qué las fuerzas especiales capturaron y luego liberaron a Ovidio Guzmán, y qué reveló eso sobre el verdadero poder en México. Porque este video no es un simple recuento. Es un viaje sin censura a uno de los días más oscuros del país, donde todo cambió. Pero antes de llegar al caos, necesitamos responder una pregunta clave. ¿Quién era Ovidio Guzmán? ¿Y por qué era tan peligroso atraparlo? Ovidio Guzmán quería ser veterinario. Sí, el mismo que paralizó Culiacán, soñaba con salvar animales. Mientras su apellido era temido en todo México, él vivía en Canadá, estudiando una carrera universitaria, alejado del narco y del ruido. Su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, lo había enviado lejos para evitar que siguiera sus pasos. Primero lo inscribió en una escuela católica en la Ciudad de México, luego lo mandó al extranjero. Y todo marchaba bien, hasta el 8 de mayo de 2008. Ese día, su hermano Edgar fue ejecutado en plena calle. Tenía solo 22 años. Recibió cientos de disparos. Fue una masacre que nadie olvidó. Ovidio cambió para siempre. Desde entonces, renunció a sus estudios, regresó a Sinaloa y entró al cártel. No por ambición, por venganza. Pero su perfil era muy diferente al de sus hermanos. Ovidio no lideraba comandos ni organizaba emboscadas. Él movía los hilos detrás de escena, controlaba laboratorios, rutas y finanzas. Era más un estratega técnico que un capo tradicional. Durante más de una década, se mantuvo en las sombras, invisible, pero clave para el negocio. Y justo cuando parecía intocable, el gobierno lo encontró. Y todo explotó. 2:50 de la tarde, jueves, calor. Culiacán parecía vivir un día más, hasta que todo estalló. Un convoy de fuerzas especiales del ejército mexicano circula en silencio por las calles del fraccionamiento Tres Ríos. No hay sirenas, no hay advertencias. Todo fue planeado para sorprender, ejecutar y salir. El objetivo, capturar a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Según los reportes de inteligencia, estaba en casa con su familia. Una oportunidad única. El operativo avanza. Círculo de seguridad cerrado. Tiradores en puntos estratégicos. Y la orden que lo cambia todo. Entren. Ahora. Los soldados irrumpen. Todo ocurre en segundos. Ovidio no opone resistencia. Está desarmado, sorprendido. Lo esposan. En un video filtrado, se escucha a un soldado casi temblando. Muéstrame las manos. Tranquilo, señor. Pásele, por favor. En ese momento, México entero pensó que era una victoria. Pero afuera, en las calles, la guerra ya había comenzado. Grupos armados comenzaron a movilizarse. No uno, no dos. Docenas de convoyes salieron desde puntos estratégicos en toda la ciudad. Sabían lo que estaba pasando. Estaban preparados. Primero fueron bloqueos, luego balaceras, luego vehículos incendiados. El infierno tomó forma. Culiacán se convirtió en un campo de batalla urbano. Los sicarios rodearon estaciones de policía, instalaciones militares y zonas civiles. Todo al mismo tiempo. Coordinación quirúrgica. No era una reacción desesperada. Era un plan de respuesta premeditado. Como si supieran que ese día llegaría, y se habían preparado para responder con todo. Mientras tanto, Ovidio, ya capturado, es presionado por los soldados para que grabe un mensaje. Dile a tu gente que se detenga, que paren los ataques. Ovidio accede, pero no sirve de nada. Las órdenes ya venían de más arriba. Su medio hermano, Iván Archibaldo Guzmán, toma el control de la situación y lanza una respuesta brutal. Amenazas directas contra las familias de militares, ataques contra complejos habitacionales, secuestros de soldados, rehenes, incendios. Un grupo de al menos 150 hombres armados captura a 5 soldados y los usa como moneda de cambio. Al mismo tiempo,
Se reporta una fuga masiva del penal de Aguaruto. Más de 50 reos aprovechan el caos para escapar. El gabinete de seguridad entra en crisis. Se convocan reuniones de emergencia. Se evalúan los daños. Pero no hay tiempo. El caos escala por segundos. El país entero mira, en vivo, cómo el Estado pierde el control. Y entonces, llega la decisión más polémica en la historia reciente del país. Liberar a Ovidio Guzmán. Sí. Después de capturarlo con éxito, después de arriesgarlo todo, lo dejan ir. El operativo termina no con una victoria, sino con una rendición. Y en ese instante quedó claro. El narco no solo desafió al Estado, ese día lo derrotó. Métanse todos, cierren todo, no salgan a la calle. Así comenzó la pesadilla. Y nadie estaba preparado. En minutos, Culiacán se convirtió en una ciudad sitiada. Convoys con sicarios fuertemente armados tomaron las avenidas como si fueran suyas. Camionetas con metralletas calibre 50 dominaban las calles, disparando al aire y al que se moviera. Los ciudadanos no sabían si correr o esconderse. Madres lloraban, niños gritaban, negocios cerraban. La ciudad se congeló. Y lo más aterrador, todo estaba perfectamente coordinado. No fue una respuesta desesperada. Fue una operación de contraataque militar, ejecutada por un grupo criminal. Cada ataque tenía un objetivo táctico. Cada punto atacado estaba pensado para dividir, desorientar y colapsar al Estado. Uno de los episodios más impactantes fue la emboscada. 150 sicarios interceptan una patrulla, secuestran a 5 soldados y los convierten en rehenes. Les arrebatan sus armas y los filman, con un mensaje claro. O lo sueltan, o ellos no salen vivos. Pero eso no fue todo. Otros comandos atacan complejos donde vivían familias de militares. Amenazan a esposas e hijos. El narco no solo respondió, subió la apuesta. Mientras tanto, en el penal de Aguaruto, más de 50 reos escapan entre disparos y caos. Las autoridades del penal no tuvieron opción, rendirse o morir. Las redes sociales explotaban con videos desde ventanas, azoteas y teléfonos. Gente atrapada en supermercados, oficinas, hospitales. El caos se volvió viral. México entero vio, en tiempo real, cómo el Estado perdía una ciudad. Camionetas blindadas, sin placas, bloqueaban avenidas y accesos. Hombres armados bajaban a civiles de sus vehículos y tomaban el control. No había ley, solo miedo. Y mientras tanto, el gobierno no enviaba refuerzos. No aparecían helicópteros, no se movilizaban nuevas tropas, no había contención. El silencio desde el poder era ensordecedor. Lo que debía ser un operativo quirúrgico se convirtió en una guerra urbana sin control. Y lo peor era la sensación compartida. Estamos solos. Las fuerzas del orden estaban rebasadas. Los mandos no sabían cómo responder. El gabinete de seguridad se paralizó. Mientras tanto, los ciudadanos veían cómo el crimen organizado no solo se defendía, tomaba la ciudad. Ese día no solo se incendió Culiacán. Se incendiaron también la credibilidad, la autoridad y la confianza en el Estado mexicano. Porque si eso pudo pasar en una ciudad entera, en cuestión de horas, ¿qué tan seguro está el resto del país? ¿Qué pasa cuando el gobierno de un país negocia con un cártel? Esa es la verdadera pregunta detrás del culiacanazo. No se trata solo de balaceras, rehenes o bloqueos. Se trata de algo más grave, el momento en el que el Estado se arrodilló ante el crimen organizado. El 17 de octubre de 2019, México demostró que podía capturar a un criminal, pero no podía sostener su captura sin desatar una guerra civil. Ovidio Guzmán fue liberado, no porque no se pudiera retener, sino porque el costo político y humano era demasiado alto. El gabinete de seguridad lo admitió públicamente. Decidimos evitar una masacre, pero esa decisión envió un mensaje devastador. El crimen puede más que la ley. A partir de ese día, muchos ya no vieron al gobierno como autoridad, sino como una figura simbólica, que cuando el narco habla fuerte, obedece. Y como si eso fuera poco, comenzó otro fenómeno igual de preocupante: la glorificación del caos. Corridos, canciones, memes, videos virales. El ratón fue pintado como héroe. Cientos de personas en redes sociales lo alababan, algunas por miedo, otras por ignorancia. Hasta había quienes decían: quiero un novio como Ovidio. Así es como un país se rompe por dentro. Cuando el dolor se convierte en tendencia, cuando la tragedia se convierte en estética,
y cuando la cultura del crimen se normaliza. Pero esta no es solo una historia del narco, es una historia sobre quién tiene el poder real en un país. Y en este caso, no era el presidente, ni el ejército, ni el pueblo. Era un grupo criminal, con estructura, con armas, con estrategia. El cártel de Sinaloa no solo dominó las calles, dominó al gobierno. Y lo hizo a plena luz del día, frente a las cámaras, sin necesidad de esconderse. Lo que vimos no fue una derrota militar, fue una crisis institucional. Un país reconociendo públicamente que no puede con su propio monstruo. El Culiacanazo pasará a la historia como uno de los episodios más vergonzosos del México moderno. No solo por lo que ocurrió ese día, sino por lo que no ocurrió después. No hubo consecuencias. No hubo responsables. No hubo justicia. Y la pregunta incómoda es, ¿qué va a pasar cuando esto vuelva a repetirse? Porque si un gobierno acepta retroceder una vez, ¿por qué no lo haría de nuevo? Esto no es una película. No es una historia para entretener. Es un recordatorio brutal.